Ok. Buenas noches a todos y todas las presentes. El día de hoy se les explicará qué tiene que ver el DUA, el ERCA y el ACC dentro de la realización de un plan de una clase o de una unidad didáctica. Así que comenzamos con mi compañera explicando lo que es el DUA, el ERCA y el ACC. Buenas noches a todos. En respecto a lo que es el DUA, es el diseño universal del aprendizaje. Es un enfoque de planificación curricular que busca garantizar el acceso, la participación y el progreso de todos los estudiantes mediante la eliminación de barreras desde el diseño de la enseñanza. Se fundamenta en tres principios, que son ofrecer múltiples formas de implicación, representación y la acción y expresión, con el propósito de responder a la diversidad del alumnado y promover una educación inclusiva. La metodología ERCA organiza el aprendizaje en cuatro etapas, que son la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Este proceso parte de los conocimientos previos del estudiante, donde se fomenta el análisis y la construcción de nuevos aprendizajes, para finalmente aplicarlos en situaciones reales. Asimismo, promueve un rol activo al estudiante y posiciona al docente como mediador del aprendizaje. Y el aprendizaje centrado en competencias orienta el currículum ecuatoriano hacia el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los estudiantes responder eficazmente en situaciones de la vida cotidiana. Este enfoque promueve el protagonismo del estudiante, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la transparencia de los aprendizajes en diferentes contextos. Y el aprendizaje corporativo y colaborativo son metodologías activas que fortalecen el desarrollo de competencias. El aprendizaje corporativo organiza el trabajo en equipos, como objetivos y responsabilidades compartidas, mientras que el colaborativo favorece la construcción conjunta del conocimiento mediante el diálogo y la participación. Ambos contribuyen al desarrollo de las habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a ver cómo estas tres se integran dentro de la planificación, ¿no? Entonces, para entender un poco acerca de cómo se integran estas tres, ya nuestra compañera nos ha dado una clara explicación, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo otra vez en tratar de entender cómo son estas de aquí, ¿ya? En la planificación educativa ecuatoriana, el diseño universal para el aprendizaje DUA, el ciclo ERCA y los ajustes o adaptaciones curriculares ACC no compiten entre sí, sino que se complementan para garantizar un aprendizaje inclusivo, activo y significativo. Para entender cómo estos tres se integran, vamos a resumir cada uno de ellos y de esta manera nos damos cuenta cómo se integran dentro de una planificación. Entonces comenzamos con el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Es un enfoque que busca que todos los estudiantes aprendan, independientemente de sus capacidades, estilos de aprendizaje o necesidades educativas. Entonces, ¿qué es el ERCA? El ERCA es una metodología activa que organiza el desarrollo de la clase. Como la compañera ya explicó, son en cuatro momentos. Entonces, tenemos como el primer momento la experiencia. Esta de aquí nos dice que es parte de lo que el estudiante conoce o vive. Ejemplos, en conversatorios, en juegos, observación de imágenes, videos o preguntas generadoras. Como segundo momento tenemos la reflexión. El estudiante analiza lo observado. Por ejemplo, compara, opina, formula hipótesis o explica lo que piensa. En tercer momento tenemos la conceptualización. Entonces aquí el docente explica ya el contenido nuevo. Ejemplo, definiciones, lecturas,
esquemas o organizadores gráficos. Entonces, en el cuarto momento tenemos lo que es ya la aplicación. El estudiante utiliza el conocimiento, ejemplos, talleres, experimentos, proyectos, evaluaciones o las exposiciones. Por último, ¿qué es la ACC? Son las adaptaciones curriculares. Son modificaciones que realiza el docente para que un estudiante con necesidades educativas específicas pueda participar y a la vez aprender. Estas adaptaciones pueden realizarse en actividades, en recursos, en el tiempo, en la evaluación, en la metodología y también en los materiales. No necesariamente cambian el objetivo de aprendizaje. Muchas veces solo se ajustan la forma de enseñar o de evaluar. Entonces, ¿cómo se integran estos tres en una planificación? La integración es sencilla. El ERCA organiza la secuencia de la clase. El DUA indica cómo enseñar para que todos puedan aprender. Y la ACC adaptan las actividades cuando algún estudiante necesita apoyos específicos. Es decir, en palabras resumidas, el ERCA es la estructura de la clase, el DUA es la forma inclusiva de enseñar y el ACC son apoyos específicos para quien los requiera. En conclusión, cuando elaboramos una planificación, primero definimos la secuencia didáctica con el ERCA, la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Después incorporamos el DUA en cada momento para ofrecer múltiples formas de motivar, de presentar la información y permitir que los estudiantes expresen lo aprendido. Finalmente, si hay estudiantes con necesidades educativas específicas, incluye las ACC necesarias para eliminar barreras y garantizar su participación y aprendizaje. De esta manera, una sola planificación puede atender a todo el grupo, respetando la diversidad del aula sin perder de vista los objetivos de aprendizaje. Eso es todo por mi tema. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar sobre la planificación. En la planificación van primero los datos informativos, los nombres de los docentes, Maldonado Ordóñez Catiusca, María, Collahuaso Álvarez Graciela Belén, Meléndez Morales Edison Marcelo y Pacheco Cojitambo María Natividad. Tenemos una unidad aquí, solo una. Tenemos el grado quinto de grado. También vamos a trabajar aquí en la área de ciencias naturales. El título de la unidad es, vamos a trabajar sobre los animales invertebrados. En el paralelo es el paralelo C. La asignatura igual. A continuación, vamos a explicar sobre la planificación. Como teníamos los objetivos, el objetivo de aprendizaje era observar y describir los animales invertebrados y agrupar de acuerdo a las características. Como contenido esencial del aprendizaje tenemos los animales invertebrados. En la destreza con criterio de desempeño tenemos ciencias naturales 3.1, indagar con el uso de las TICs y otros recursos. Las características de los animales invertebrados, describir y clasificarlos de acuerdo a su semejanza y su diferencia. También tenemos los indicadores de evaluación. Aquí vamos a identificar a los invertebrados representativos de las regiones naturales del Ecuador en función de sus semejanzas y sus diferencias, su diversidad, las amenazas a las que están expuestos y y sus propuestas medidas para su protección. También tenemos las estrategias metodológicas activas a trabajar con la experiencia del DUA. Aquí primero vamos a iniciar con un saludo de bienvenida a los estudiantes. Después se proyectará un video musical acerca de los animales invertebrados. Luego de haber proyectado el video, vamos a hacer una lluvia de ideas. Por ejemplo, la primera pregunta será, ¿qué escuchamos y observamos en el video?
Como segunda pregunta tenemos qué características se menciona en el video acerca de los animales invertebrados. Y en la última tenemos qué animales invertebrados existen en el lugar donde vives. Como reflexión acerca del DUA, aquí se va a dividir a los estudiantes en grupos de trabajo para realizar las actividades. Para conformar los grupos se realizará una dinámica en donde ellos tendrán que enumerarse del 1 al 4, formando así los grupos de trabajo. A cada grupo aquí se va a entregar una lámina de dibujos o papelitos y también un papelote donde van a estar clasificados. Ellos tendrán que ir clasificando cada grupo de animal en qué lugar va. Por último, tenemos la conceptualización del TUA. Aquí, mediante una presentación de unas diapositivas, se va a explicar acerca sobre la clasificación de los animales invertebrados y las características. También luego se entregará una hoja de trabajo en el cual los estudiantes tendrán que describir la región a la que los animales pertenecen. Y para finalizar, se explicará a los estudiantes y también se va a resolver dudas que ellos tengan. En la aplicación, también utilizando el DUA, aquí se va a finalizar las clases con un juego. También ellos también realizarán la socialización y de la clase y se conversará con los estudiantes acerca de las actividades que se van a realizar. Finalmente se dan las orientaciones para el trabajo en casa, en el cual ellos deberán elaborar una maqueta de los invertebrados, ya sea con plastilina o con lo que ellos tengan de materiales. Como recursos también se va a utilizar aquí y se va a proyectar en la computadora un video. También se va a dar unos links de unos juegos en Kahoot o en otra plataforma digital. También tenemos, a continuación, la rúbrica de evaluación, en donde aquí se va a dar a los estudiantes la rúbrica de cómo se va a calificar el trabajo. Entonces ahí estará representado toda la rúbrica, lo que se va a calificar a cada estudiante. De la adaptación curricular con respecto a un caso de necesidad educativa específica. En este caso, nosotros podemos observar que tenemos un estudiante con discapacidad intelectual. Ya, en este caso, también el grado de adaptación sería un grado 3. Se supone que el estudiante pertenece a un quinto grado de educación general básica, pero el nivel de adaptación es de tercero de educación general básica, adaptando además la destreza, porque ya en el estudiante no se presentaría que reconozca de forma compleja todas las características de los animales invertebrados, sino solamente indagar y con el uso de unas TICs poder caracterizar a estos animales de forma simple, más de forma reducida, y también relacionarlos y representarlos de forma visual. Ahora, comenzando, como se puede observar en la parte de las estrategias metodológicas, esta planificación se hizo combinando los instrumentos y las metodologías ERCA y el DUA. Y se inició, como se puede ver, con una actividad motivadora y de representación mediante un video interactivo, que es el que se muestra en pantalla. De esta manera, empezando además con la experiencia del aprendizaje. Luego se emplearon después las siguientes preguntas, las cuales también le invitan al estudiante a reflexionar de forma simple y sencilla por medio de representaciones visuales acerca del tema planteado. Seguimos además con la parte de conceptualización, que como ya se mencionó en un inicio, estos no serán conceptos complejos, sino que se implementarán conceptos sencillos y reconocibles, como por ejemplo, los animales invertebrados no tienen huesos y son blandos. Se acabó la explicación y así al estudiante se le facilita también por medio de la representación visual el reconocer estas características.
Y por último, para poder ya brindarle una aplicación, una acción y expresión de estos conocimientos brindados al estudiante, se emplea, en este caso, la herramienta WordWall, en el cual el estudiante puede desplazar y clasificar lo que son elementos en imágenes, por un lado representando animales invertebrados y por el otro lado vertebrados. Ahora, esto se hizo de esta manera, porque estas herramientas tecnológicas y estas estrategias empleadas se relacionan con la gamificación y de forma más didáctica y lúdica, lo que hace que se facilite y promueva el aprendizaje del estudiante, reduciendo así su carga cognitiva y priorizando apoyos visuales, auditivos e interactivos. Además, la retroalimentación inmediata favorece la atención, la motivación y la participación activa del estudiante durante la actividad. Y además, estas actividades están acordes al grado de adaptación del estudiante, puesto que, primero que todo, al observar la destreza, se establece que el estudiante, por su discapacidad y también por sus propias necesidades, necesita un tipo de herramienta o un material que le permita acceder al aprendizaje de una forma más adaptada y, por lo tanto, adecuada por su proceso de absorción de la información. Y el objetivo de esto fue centrar en identificar visualmente los animales, invertebrados en este caso, mediante recursos digitales, con una evaluación flexible basada en una lista de cotejo, además, que se presenta a continuación, en donde se trata de que el estudiante y su desempeño se lo valora de tal forma que primero se valora independencia, su apoyo y además el rendimiento que éste presenta a partir de estas estrategias y metodologías implementadas. Bueno, muchas gracias. A continuación también procede la compañera. Eso sería todo. Como conclusión, podríamos decir entonces que tanto el ERCA como el DUA y las metodologías ACC son necesarias al momento de realizar las planificaciones y por lo tanto también para nuestra labor dentro del salón de clase y en la formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para promover un ambiente de calidad para el estudiante, como también para agilizar sus procesos cognitivos y de desarrollo integral. Y habiendo siendo esto todo lo que tenemos por explicar y exponer acerca de las planificaciones, agradezco mucho su presencia el día de hoy. Esperando que haya quedado todo claro, nos despedimos del grupo número 16. Así que muchísimas gracias. Espero nos vemos una próxima vez.